Estándares de medición y transformación de unidades. Para definir los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor o incluso dentro de nosotros mismos, necesitamos el empleo de algunas magnitudes fundamentales que se muestran en esta tabla. Ellas son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. La longitud es definida como la distancia que hay entre dos puntos. Entre un punto A y un punto B. Esa distancia en línea recta se conoce como longitud. Tiene el símbolo L y las unidades que se utilizan en el sistema internacional de unidades es el metro. Es la unidad estándar en ese sistema internacional. Sin embargo, la longitud se puede medir de muchas maneras. Yo podría medirla en pies, por ejemplo. La podría medir en pulgadas. O incluso en los mismos metros. También podría definir alguna unidad propia, como por ejemplo la unidad lápiz. Yo podría establecer que esta línea mide en lápices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lápices. Entonces diría la longitud igual a 9 lápices. Obviamente si utilizo los pies va a tener otra medida. La longitud va a ser tantos pies. Y si empleo las pulgadas, la longitud va a ser tantas pulgadas. Y lo mismo si empleo los metros. Esto trae ya de por sí una dificultad para la comunicación. Cuando vamos a comprar alambre, por ejemplo. Vamos a la tienda y le decimos al vendedor, deme por favor tantos metros de alambre. Pero habría un problema de comunicación si le decimos, deme tantos lápices de alambre o tantos pies de alambre o tantas pulgadas de alambre. Y el problema se agrava un poco cuando empleamos fórmulas para calcular, como por ejemplo la fórmula de la velocidad, que es distancia sobre tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme. Si empleamos la distancia en pulgadas y el tiempo en horas, por ejemplo, nos daría una velocidad en pulgadas sobre hora. Y no es común ver instrumentos de medición que me midan esta clase de velocidades en pulgadas sobre hora. Generalmente son metros sobre segundo o kilómetros por hora. Entonces, dado que en muchos países del mundo empleaban longitudes y tiempos y masas en unidades totalmente distintas, hubo la necesidad de estandarizarlas para que todos manejáramos el mismo idioma y nos entendiéramos mucho mejor. Por eso se habla de un sistema internacional de unidades básicas. Y según el sistema internacional, la unidad para la longitud es el metro. Obviamente existen conversiones entre el metro y las otras unidades empleadas con anterioridad a través de la historia. Y dado que el metro es perfectamente utilizable
objetos que consideramos de un tamaño normal o estándar para nuestra vida diaria, como una casa o un árbol o una carretera. Pero no es la unidad más cómoda para medir objetos pequeños que puedan caber en nuestra mano o incluso más pequeños, como el ancho de una moneda, por ejemplo. Entonces, deben utilizarse múltiplos de ese metro para que se adapte con precisión a lo que se está midiendo. En el caso de una moneda, por ejemplo, estaría bien utilizar el milímetro, el cual es la milésima parte de un metro. Como veremos más adelante, en un metro hay 1000 milímetros. A donde quiero llegar es que existe la necesidad de que hagamos dos posibles tipos de transformaciones. Uno es entre pies, pulgadas, metros, millas y otras unidades de longitud, buscando siempre trabajar con la estándar del sistema internacional, que son los metros. Y el otro tipo posible de transformaciones va a ser, dependiendo de la escala, empleando múltiplos del metro, como el milímetro, el decímetro, el centímetro, el kilómetro, entre otros que ya veremos, en los cuales se utilizan estos prefijos: kilo, deci, mili, centi, entre otros, para ajustar la unidad a una escala determinada que sea cómoda para nosotros. Bien, sirva esto como introducción. Estas son las dos clases o los dos tipos de transformaciones que vamos a realizar el día de hoy. La masa, por su parte, con símbolo M y unidades del sistema internacional kilogramo, con este símbolo kg de kilogramo, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Generalmente confundimos la masa con el peso, pero estos dos tienen una diferencia básica, ya la vamos a ver. Si tenemos un objeto que tenga una masa, vamos a establecer de 1000 gramos, y está en el planeta Tierra, tiene una masa de 1000 gramos. Si está en el planeta Júpiter, tiene una masa de 1000 gramos. Y si está en el planeta Marte, tiene una masa de 1000 gramos. Es decir, la masa es constante y no se ve afectada por la gravedad del lugar en el que ese objeto se encuentre. Mientras que el peso sí. Si estamos en el planeta Tierra, va a tener un peso. Si está en el planeta Marte, va a tener otro peso, porque el peso se calcula normalmente como la masa por la gravedad. Y al tener distintas gravedades estos planetas, pues entonces el peso va a variar. Pero aquí estamos hablando es de la masa. La masa es invariable. Y al igual que ocurría con la longitud, existen diferentes unidades en las que se ha tratado a la masa históricamente. Una de ellas es el slug, por ejemplo. Otra es la unidad de masa atómica. Entre otras, y vamos a tener que hacer transformaciones entre estas y los kilogramos.
Y de igual manera, con el kilogramo ya sabemos ir a la tienda y pedir 1 kilogramo de zanahorias, por ejemplo. Pero es difícil ir a la tienda a comprar 1 kilogramo de oro. Generalmente estas medidas más pequeñas tienen diferentes prefijos. Aquí tenemos el kilo, ¿verdad? Como tenemos aquí el kilómetro. Pero podemos tener 1 miligramo, podemos tener 1 centigramo. Los mismos prefijos que utilizamos para los metros, para las longitudes, los podemos usar para la masa. ¿Sí? Entonces, si aquí tenemos el gramo, podemos tener decagramo, hectogramo, kilogramo. Y por acá podemos tener decigramo, centigramo y miligramo. Lo mismo que podríamos tener kilómetro, hectómetro, decámetro, metro. Para las longitudes, también lo podemos hacer para las masas. Entonces, una de las transformaciones que vamos a tener que hacer es entre diferentes unidades que históricamente se han utilizado y la otra que tiene que ver con respecto a los múltiplos de estos kilogramos. El tiempo, con un símbolo T, voy a borrar acá para que se vea mejor. Con unidad del sistema internacional segundo, que tiene un símbolo S, es la duración o separación entre distintos acontecimientos. Si por la mañana, bueno, ya la mañana es un momento, ¿no? A las 7 de la mañana. Entre la mañana y la noche hay una duración, y esa duración es el tiempo. Y el tiempo tiene muchas maneras de medirse. Tiene el segundo, el minuto, la hora, el día, el año, la década, la quincena, el lustro. Y vamos a tener que hacer transformaciones entre estas maneras de medir el tiempo. Y también, aunque rara vez, emplear los prefijos y emplear los múltiplos de medición. Se usan muy poco, verdaderamente. He visto personalmente los milisegundos, los microsegundos, los nanosegundos, pero es difícil encontrar 1 kilosegundo. Si eso normalmente no ocurre. El kilosegundo normalmente no se encuentra. Pero sí, algunas veces se emplean milisegundos. Sí, bueno, aquí ya sabemos que en vez de gramos podemos utilizar segundos. Pero no es tan empleado esto de transformar entre múltiplos con los segundos. Tanto como lo era con la longitud y la masa, que sí es muy común. Y estas tres magnitudes básicas, longitud, masa, tiempo, son las más empleadas por la física para describir fenómenos que ocurren a simple vista. Objetos que se mueven con o sin aceleración, objetos que caen desde una altura, objetos que se lanzan de manera parabólica como proyectiles, objetos que giran, relaciones entre los pesos y movimientos que se dan debido a ello.
Por esto son las unidades que más vamos a emplear en este curso, siempre que estemos estudiando física, aunque la física también tiene que ver con las demás, especialmente con la que viene, con la corriente eléctrica. Ya vamos a ver qué es esto. Y bien, la corriente eléctrica tendría el símbolo I mayúscula o I minúscula, se encuentra de las dos maneras. Las unidades del sistema internacional para la corriente sería el amperio, que tiene un símbolo A de amperio. Vamos a ver con un ejemplo qué es esto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como el flujo de electrones que se da a través de un conductor. Vamos a hacer acá un pequeño experimento. Esta es una pila, una batería, siempre tienen una parte positiva y una parte negativa. Y vamos a conectar esta pila, la vamos a conectar a un bombillo. Vamos a hacerlo con un bombillo de los viejos, pues. Un bombillo de filamento, para ver cómo es el funcionamiento. Lo vamos a conectar acá a la parte positiva y a la parte negativa. Bien. Una vez que el circuito está cerrado, vamos a colocar por acá un interruptor. Las cargas negativas y las cargas positivas se acercan. Ellas tienden a acercarse, a atraerse. Pero acá en la pila no tienen manera de comunicarse entre ellas. Y ahora mismo pues tampoco hay forma de comunicarse por medio de este circuito. Pero una vez que lo cerramos, una vez que nosotros pasamos este interruptor y el circuito queda de esta manera, queda cerrado, allí las cargas negativas tienen como viajar a través del conductor y llegar al polo negativo, al polo positivo, perdón. Ahí ya tienen cómo viajar. A este flujo de electrones que pasan desde la parte que está negativa, pues aquí hay bastantes electrones, aquí hay pocos. A ese flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica. ¿Y cuál es el fenómeno que ocurre aquí en el bombillo? Ocurre que aquí, antes de pasar para la parte positiva, la electricidad pasa por este filamento para cerrar el circuito. Ocurre que diferentes materiales tienen diferentes resistencias. La resistencia es la capacidad del material a oponerse al paso de la energía eléctrica. Entonces, ya que este material genera una cierta resistencia, con el paso de la corriente va a tender a calentarse. Y esa energía eléctrica se transforma en calórica y se transforma en energía luminosa. Llega el punto en el que la lámpara se enciende. Pero esto lo que es el resultado que, dada la resistencia del material, se calienta y produce luz. Esta pila está cargada inicialmente positiva y negativamente. Y aquí vemos por qué es que las pilas se descargan. Una vez que todos los electrones han pasado a la parte positiva, ya la pila está descargada. Porque para que exista el flujo de corriente se necesita una diferencia de potencial.
entre este punto que es el positivo y este punto que es el negativo. A esa diferencia de potencial es lo que se le conoce como voltaje. Y el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia son variables muy importantes para el estudio de los circuitos eléctricos. La corriente la vamos a manejar en amperios y en algunas ocasiones no tan frecuentes vamos a tener que emplear múltiplos para hacer conversiones. Voy a hacer una aclaratoria. Hace un momento dije que para que la pila se descargara, todos los electrones tenían que pasar a la parte positiva. Realmente no son todos, porque lo que se necesita acá es una diferencia de potencial, o sea que haya distinto número de electrones, distinta cantidad de electrones entre ambos terminales. Una vez que pasen la suficiente cantidad de electrones como para que existan igual cantidad de electrones en ambos terminales, ya en ese momento deja de fluir la corriente eléctrica porque ya se equilibran ambos terminales y ya no hay diferencia de carga como para impulsar a los electrones a que pasen de un terminal para el otro. Ya en ese momento en que están equilibradas las cargas, que hay igual número de electrones en ambos terminales, ya en ese momento se puede establecer que la pila está descargada. Ahora hablemos de temperatura. El símbolo es la T mayúscula. Se mide en Kelvin, que se denotan con la letra K. La temperatura tiene que ver con la energía interna de los cuerpos. Se mide con un instrumento llamado termómetro. Y usualmente se emplean unidades como el grado centígrado y el grado Fahrenheit. Así que las transformaciones que hemos de hacer son entre estas tres unidades: grados Kelvin, grados centígrados y grados Fahrenheit. Difícilmente vamos a utilizar múltiplos. Esto es porque es muy difícil ver una variación muy grande de temperaturas. Los termómetros generalmente marcan variaciones de 10, 20, 30 grados, pero es difícil ver una variación de 10.000 grados. Por ejemplo, grados Kelvin. En este caso sí podríamos hablar de 10 kilokelvin, por ejemplo, pero eso es difícil de ver. Entonces, las variaciones de temperatura normalmente no son muy grandes. Para fenómenos cotidianos, claro, ahí ya si vamos a medir la diferencia de temperatura entre un cubo de hielo y el sol, ya es algo significativo. Pero cotidianamente lo más que vamos a hacer es transformar entre grados centígrados, grados Kelvin y grados Fahrenheit. Aprovechemos este ejemplo para diferenciar entre temperatura y calor, que son términos que generalmente se confunden. Temperatura y calor. Habíamos dicho que la temperatura tenía que ver con la energía interna de los cuerpos. Pues bien, este cubo de hielo, digamos que está a menos 10 grados centígrados.
Y la energía interna del Sol le hace estar a miles de grados. Miles. De hecho, se dice que en la superficie del Sol la temperatura es aproximadamente 5000 grados centígrados. Pero en el núcleo del Sol la temperatura alcanza a varios millones de grados centígrados. Entonces, tomemos una temperatura aproximada de 10.000 grados centígrados. En este caso, ¿qué sucederá? ¿Será que el Sol calienta el hielo o el hielo calienta el Sol? Por acá tenemos mayor cantidad de energía en el Sol que en el hielo. Y la transferencia de calor ya no tiene que ver con la temperatura, que es la energía interna, sino con la transferencia de esa energía entre los dos cuerpos. La transferencia de calor siempre va de cuerpos que tienen mayor energía a cuerpos que tienen menor energía y tiende a buscar el equilibrio, lo mismo que ocurría con la corriente eléctrica. Entonces el calor va dado por la transferencia de energía. Transferencia de energía. Y la temperatura está dada por la energía interna. Definida por la agitación de las moléculas que tiene internamente cada uno de estos cuerpos. Esa es la diferencia entre temperatura y calor. Con respecto a la cantidad de sustancia, emplea el símbolo N, la unidad es el mol, con símbolo mol igualmente. Se emplea comúnmente en la química, al igual que otras unidades como el átomo y la molécula. Así que tendremos que hacer transformaciones entre estas unidades. Y posiblemente tengamos que ver en algún momento algunos múltiplos. Lo mismo que sucedía con las otras magnitudes que hemos estudiado hasta el momento. Para finalizar, la intensidad luminosa se denota con la letra I mayúscula y la unidad es la candela o CD de candela. La intensidad luminosa se utiliza en fotometría y en radiometría. La fotometría es una ciencia y se encarga de la medida de la luz. Claro, estamos hablando de intensidad luminosa. Ambas se encargan de eso. Ambas se encargan de la medida de la luz, pero la diferencia entre ambas es que la fotometría la estudia según la vemos nosotros los seres humanos, es decir, como el brillo percibido por los ojos. Y la radiometría toma en cuenta la potencia absoluta. De esa luz.
Tenemos entonces nociones básicas de las magnitudes básicas y de las unidades del sistema internacional, de el por qué se estandarizaron, y tomamos conciencia que debemos en algún momento transformar unidades con respecto a otras que se han venido utilizando a través de la historia, con la finalidad de tratar de trabajar con las unidades del sistema internacional. Y también sabemos que en algunos casos tendremos que utilizar múltiplos de estas unidades que están acá para adaptarlas a una escala que sea cómoda para la medición y para la experimentación. En cuanto a los múltiplos, tenemos esta tabla y para las transformaciones tenemos esta hoja que está anexa luego del video para que la descarguen y la tengan, donde están las diferentes transformaciones de longitudes a pulgadas, a pies, a yardas, kilómetros, millas. También para áreas, volúmenes, tiempo, aceleración, velocidad, potencia. Y tendrán también este otro material en el que se establece la nomenclatura, el símbolo y la unidad que se emplea. En el próximo video vamos a aprender a utilizar estas herramientas y también vamos a realizar algunos ejercicios de transformación de unidades.